vamos a ver el día de hoy, hermanos. Vamos a estudiar los versículos 5 al 10. Los versículos 5 al 10, donde Pablo nos va a explicar en este texto cómo Pablo va a traer consuelo a estos tesalonicenses de que en medio de sus persecuciones y tribulaciones que estaban padeciendo, estas tribulaciones, hermanos, estos sufrimientos que ellos estaban padeciendo, estas persecuciones, Pablo les dice que son señal de algo, son señal de que aún hay un juicio venidero en el cual Dios va a castigar a sus perseguidores. Y en sí mismas, sus persecuciones eran señal de esto. Pero escuchen, hermanos, esto traer consuelo a los tesalonicenses, que aunque la justicia de Dios no se manifestara inmediatamente en ese momento, ellos podían ver que un día vendría esa justicia. Y al mismo tiempo que Dios iba no nada más castigar o juzgar a sus perseguidores, sino que Dios, el Señor, en su venida, iba a traer y dar la herencia a los santos, a la iglesia perseguida y a la iglesia que sufre persecución. Dios les iba a dar el reino, Dios les va a dar reposo y Dios les va a dar la gloria. Y esto es lo que vamos a ver, este paralelo, hermanos, entre el castigo que Cristo traerá a los impíos, a los perseguidores, y la herencia, la gloria que Cristo en ese día traerá a su iglesia de igual forma. Este título de este estudio lo podemos llamar el consuelo de la iglesia perseguida, el consuelo de la iglesia perseguida. Y vamos a ver dos partes a este estudio. Y en la primera parte, hermanos, nos vamos a enfocar en el juicio, la venganza y el castigo que Cristo traerá para el impío. Nos vamos a enfocar en los versículos 5, 6, 8 y 9 para esta primera parte, cuando examinemos una vez más, juicio, la venganza y el castigo que Cristo traerá para los impíos. Y en la segunda parte del estudio vamos a ver el reino, el reposo y la gloria que Cristo traerá al creyente en aquel día. Y vamos a ver los versículos 5, 7 y 10. Así que es importante que podamos ir siguiendo, porque vamos a ir alternando versículos, porque Pablo da estos versículos de una forma paralela. Primero nos dice el castigo que trae a los impíos y luego le dice las bendiciones que traerá en aquel día a la iglesia y luego regresa a los impíos. Yo decidí agrupar todos los versículos que se enfocan en el castigo para los impíos y ver la bendición, la herencia que hay para los creyentes. Así que vamos a ver primero el juicio, la primera parte de este estudio, el juicio, la venganza y el castigo para los impíos. Y comencemos con el versículo 5, hermanos. Dice así: esto es demostración, versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí Pablo, recuerdan, noten cómo dice en el versículo 5, que esto, y esta palabra esto conecta lo que Pablo previamente estaba diciendo en los versículos anteriores para explicar una realidad de la cual los tesalonicenses podrían ignorar o malentender. ¿Y cuál es esta realidad que Pablo los quiere apuntar? Vean el versículo 4 para que vean cómo fluye el pensamiento de Pablo. Versículo 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto, versículo 5, estas persecuciones y tribulaciones que están soportando son demostración del justo juicio de Dios. Y esto puede sonar un
un poco extraño. Podríamos pensar que Pablo está diciendo que Dios está trayendo juicio de alguna forma sobre su iglesia, pero no es lo que Pablo quiere decir o está diciendo. Pablo está diciendo que estas tribulaciones que Dios permite que los tesalonicenses experimenten son en realidad pruebas de que aún permanece un juicio futuro para aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo. Los tesalonicenses, al ser perseguidos por su fe y ver que sus perseguidores en un sentido prosperaban en sus esfuerzos al perseguir a la iglesia, al ver que la iglesia del Señor aún todavía no era vengada o vindicada inmediatamente, esto podría ser desánimo para la iglesia, para los cristianos que soportaban estas tribulaciones y estas persecuciones. Pero Pablo les dice y aclara que estas persecuciones, aún no vengadas, son en sí mismas una señal, una indicación, una evidencia de que aún queda un juicio venidero, que aunque sus perseguidores escapen libres, aún queda un juicio venidero donde estos serán juzgados y donde la justicia perfecta de Dios se va a manifestar. Dice un comentarista, y lo cito, dice que las persecuciones son una prueba del juicio futuro que corregirá las anomalías del estado actual. Pablo les está apuntando, hay un juicio venidero, hay un juicio que va a traer justicia, aunque no lo veamos aún, pero podemos creer esto por fe. Y no es así en cierta forma, hermanos, en aplicación como especialmente la iglesia que estaba siendo perseguida veía a sus perseguidores prosperar o Cristo no traía juicio inmediato sobre ellos. Podría ser causa de desánimo. Y en cierto sentido, hermanos, podríamos caer en lo mismo. Podríamos desanimarnos al ver cómo los detractores de la fe y los incrédulos prosperan. Y ver cómo el cristiano sufre y padece. Nos podemos desanimar. Y podríamos decir, como dice el Salmo 73, si lo buscan rápidamente, el Salmo 73, en el versículo 11, voy a leer desde el 11, podríamos sentirnos como Asaf, que escribe este Salmo 73 y dice en el versículo 11, Asaf dice acerca de los incrédulos, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Podríamos sentirnos de esta forma. Y la iglesia, en cierto sentido, era tentada a desanimarse. Pero hermanos, Pablo les está diciendo que esto era una señal, era una evidencia de que el justo juicio de Dios aún estaba por venir. Que estos incrédulos, como dice Romanos 2:5, por su dureza de corazón y su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación, escuchen, del justo juicio de Dios. Noten cómo dice, la revelación del justo juicio de Dios. Aquí en el mundo puede hacerse justicia y Dios puede en su providencia hacer justicia por medio de agentes humanos o situaciones. Pero muchas veces los impíos o las sentencias, pensemos en algún caso, en alguna corte, pueden ser no del todo justas
o la justicia que realmente se merece un pecado, un crimen, un delito, no se lleva a cabo. Recientemente escuchaba una entrevista y cómo acababan de agarrar a un político, un funcionario en México, o bueno, no sé si lo acaban de agarrar, pero estaba siendo probado y le habían dado ciertos años en la cárcel. Y algunos decían que era suficiente tiempo en la cárcel, otros decían que no, que debió haber ser más. Él mismo decía que no, este criminal era un funcionario en política en México, pero era un criminal, ¿no? Y él decía, no, debía haber sido menos. Entonces nadie se pone de acuerdo. Pero escuchen, hermanos, todavía queda un justo juicio de Dios por manifestarse. Todavía queda un justo juicio de Dios por manifestarse. Noten el versículo 6. En aquel justo juicio Dios pagará a cada quien según sus obras y la justicia perfecta de Dios va a ser satisfecha. Vean el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí Pablo dice una vez más que Dios va a juzgar a sus perseguidores, que Dios les va a pagar, les va a dar la retribución de sus hechos. Y Pablo dice que es un acto delante de Dios, es algo justo, es algo de acuerdo a la naturaleza misma de Dios, de acuerdo al carácter de Dios, pagar a los hombres y particularmente a los perseguidores de la iglesia de acuerdo a sus obras. La justicia de Dios va a ser satisfecha de una forma perfecta, hermanos. Y vean este paralelo, esta ironía de alguna forma. Pablo dice que Dios va a pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Pablo no dice nada más Dios los va a castigar o Dios los va a juzgar, sino que de una forma irónica o usando este mismo lenguaje de tribulación, Pablo dice, Dios nos va a tribular a ellos. Ellos trajeron feroz tribulación sobre la iglesia, Dios los va a tribular con la furia de su ira y su justicia. Y escuchamos lenguaje en la Biblia como aquel día o en el lago de fuego va a ser el lugar de lloro y del crujir de dientes. Dios les va a pagar con tribulación a los que hoy aparentemente pueden prosperar o gozar y aún perseguir a la iglesia. Dios los va a tribular a ellos. Y hermanos, debemos ser entonces no desanimarnos, no debemos desanimarnos al ver esta anomalía, como decía este comentarista, en el mundo terrenal, en el mundo actual. Debemos confiar, como dice Salomón en Eclesiastés, dice Salomón, vi debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia vi iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Es decir, Salomón reconoce que puede haber injusticias en la tierra, pero él mueve su corazón a recordar que Dios va a juzgar al impío, que hay un justo juicio aún que permanece. Ahora, noten el verso 8, cómo Pablo abunda en este juicio y este castigo que recibirán los impíos. Dice Pablo que los va a tribular
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos enfrentarán el justo juicio, Dios les va a pagar con tribulación, y estos sufrirán pena de eterna perdición. En otras traducciones dice que ellos serán castigados con destrucción eterna. Y esto no significa que ellos van a cesar de existir, como ciertas sectas piensan, sino como la frase continúa diciendo que ellos en el versículo 9 sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, serán apartados de todos los beneficios del Señor. El rostro del Señor, en vez de aún dar paciencia y extender misericordia, el rostro del Señor será volteado en disgusto e ira, y toda su bondad y gracia será removida de ellos. Ellos serán excluidos de la presencia del Señor. No participarán de las glorias eternas, sino que serán, al igual que los cabritos, apartados, preparados para el lago de fuego. Y ellos solamente experimentarán la ira eterna de Dios. La ira que es de acuerdo al pecado que ellos mismos cometieron. Esto que dice que sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición. ¿Por qué el castigo? Y esto lo hemos visto las semanas pasadas durante el catecismo, hermanos. ¿Por qué es que los impíos, los incrédulos recibirán eterna perdición o un castigo eterno? Como hemos aprendido, es que su castigo debe ser en relación contra quienes ellos pecaron. Ellos pecaron contra la eterna y altísima majestad de Dios, y lo único que puede, si puedo usar la palabra, saciar la ira de Dios, es un castigo eterno. Y en ese sentido, la justicia de Dios nunca será totalmente satisfecha en los incrédulos, porque va a ser eterna, perpetua, porque eso es lo único que podría satisfacer su ira. Pues Dios es eterno y Dios es justo, y castigo eterno, sufrirán pena de eterna perdición. Y esto lo pueden explicar, hermanos, cuando salgamos a evangelizar y les puedan preguntar, oye, que Dios es muy injusto, ¿cómo es que va a castigar eternamente en el infierno? Bueno, les pueden explicar por qué es eterno. Ahora, noten cómo Pablo dice que serán excluidos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que los incrédulos, los perseguidores de la iglesia, no experimentarán la gloria del poder, el mismo poder que los creyentes experimentarán en aquel día cuando Él regrese. Ciertamente ellos experimentarán la gloria de la ira de Dios, del juicio de Dios, pero aquí Pablo está haciendo referencia y está haciendo un paralelo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la segunda sección. Pero Pablo está diciendo, ellos no van a experimentar la gloria del poder que los cristianos sí van a experimentar en aquel día. En el día que Dios resucitará a los cuerpos, pero no solamente cuando Cristo resucita a los cuerpos, sino cuando Él los transforme los cuerpos de los creyentes, de este cuerpo de carne, de pecado, resucitará en semejanza de Él, incorruptible.
Bueno, los incrédulos resucitarán, hermanos, por cuanto el pecado entró y la muerte entró por el pecado y todos murieron, así como entonces en Cristo todos serán vivificados y en un sentido, en una forma, los incrédulos serán resucitados, pero a perdición. ¿No es esto terrible, hermanos? Que los incrédulos, no es como en las películas o la mitología griega, se ve que las almas son atormentadas, son como fantasmitas en un tipo lago y que están ahí en el abismo flotando. No, hermanos. El infierno será un lugar donde físicamente los cuerpos y la vida de los incrédulos será atormentada eternamente para perdición. Resucitarán para perdición. No experimentarán la gloria del poder de Dios que transformará los cuerpos de los creyentes en cuerpos incorruptibles, aptos para heredar el reino eterno de Dios. Oh, hermanos, si meditáramos más como en los tormentos del infierno, como dice Jonathan Edwards, como él se había propuesto meditar en los tormentos del infierno, viviríamos de una forma diferente. Ahora vean el versículo 8, aunque ya lo leímos de pasada, pero quiero que vean cómo habla el versículo 8, que los perseguidores de la iglesia sufrirán este castigo, pero no solamente ellos no solamente sufrirán el juicio, la venganza y el castigo, sino, vean el versículo 8, dice Pablo, en llama de fuego, es decir, Dios los va a castigar, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo aquí incluye a todos los incrédulos, los perseguidores, los ignorantes, los que sí escucharon el Evangelio y no lo obedecieron, todos serán condenados y recibirán la retribución por su pecado. Y aquí Pablo, cuando dice a los que no conocieron a Dios, se refiere a aquellos incrédulos, paganos, que aunque a luz de la naturaleza Dios es, a luz de la naturaleza en la creación, el mundo puede saber que hay un Dios, mas no conocieron a Dios ni le dieron gracias, no lo alabaron, no lo glorificaron. Y así que por esto serán castigados de acuerdo a sus obras. Ahora, esto no significa un conocimiento meramente intelectual. Alguien podría decir, oh, yo creo en Dios, y ser incrédulo, ¿no? Está hablando de afectos, está hablando de un amor a Dios. Bueno, ellos también, los que no conocieron, no amaron a Dios, recibirán la retribución por sus pecados. Y también los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en un sentido hay un mayor juicio para este segundo grupo. Todos van a recibir juicio y castigo. El pagano en la India que nunca ha escuchado de Cristo, él recibirá el castigo eterno justamente por su idolatría, porque no conocieron a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron y adoraron la criatura. Pero estos que no obedecen al Evangelio también, y de una forma mayor, esto es un principio bíblico. Jesús dijo que el castigo sería más tolerable para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que habían visto los milagros, que habían escuchado el Evangelio. Bueno, hermanos,
estos también. Y no es importante ver lo siguiente. Pablo no dice meramente los que no creyeron el Evangelio. Si ven el versículo, en el versículo 8, dice que Dios va a dar tribución ni a los que no obedecieron el Evangelio. Es decir, hay un aspecto que requiere el Evangelio de obediencia. Es verdad, hermanos, es verdad, el Evangelio debemos creerlo. Hay promesas en el Evangelio que creemos por fe. De hecho, todo lo creemos por fe. Todo es por fe, de hecho. Aclaro. Pero no solamente es creer algo de Dios o algunos beneficios de Dios, sino el creer en el Evangelio implica una obediencia al Evangelio. En la esencia misma del Evangelio requiere obediencia. Requiere obediencia. Si ven brevemente Hechos 17:30, Pablo predicando a paganos, dice en Hechos 17:30, dice Dios, Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A que se arrepientan. Pablo no dijo, ahora Dios sugiere, ahora Dios ha hecho esto que ustedes deben creer, o esto es algo opcional. No dice, ahora Dios demanda, o más bien manda, ordena que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. La fe misma hay un acto de obediencia al mandato de Dios de arrepentirse y creer. Y hermanos, esto es importante tener en mente cuando salimos a evangelizar, a predicar, cuando compartimos a nuestros familiares, cuando entre nosotros como cristianos nos estimulamos, aún como creyentes, el Evangelio no es una opción. Creer en Cristo y someternos a Él como Señor y Salvador no es una opción. Dios requiere de nosotros que le obedezcamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y así podemos animarnos como cónyuges, criando a nuestros hijos, al compartir el Evangelio. Esto requiere Dios de nosotros. Dios requiere esto de mí y requiere esto de ti, que te arrepientas y creas en Cristo. No es opcional. No es opcional. Ahora, sabemos que la fe es un don de Dios. Dios da esa fe. Así que el arrepentirse y creer no es una obra en sí misma, sino que Dios da esa fe. Y esa fe es una fe obediente, que se arrepiente y cree. Ahora escuchen esto. Esta cita me fue de bendición. Dice un autor: no obedecer la ley de la naturaleza expone a los paganos a la ira de Dios, y desobedecer la ley de Moisés al judío. Mucho más no obedecer el Evangelio. Aquí se dice que Cristo se vengará especialmente de los tales en su venida. Los pecados del Evangelio son los más atroces y provocadores y serán castigados con mayor severidad. Hermanos, vivir bajo la gracia de Dios, vivir bajo el Evangelio en esta época de la cruz de Cristo, en este tiempo, el vivir en pecado, como dice este autor, los pecados que son cometidos bajo el Evangelio son los más atroces y más provocadores y serán castigados con mayor severidad. ¿No es eso lo que Hebreos advierte? Si Dios se airó con aquel pueblo incrédulo, ¿cuánto más si despreciásemos
la sangre del Hijo de Dios. Así que hermanos, una vez más, cuando compartamos el Evangelio, debemos transmitir ciertamente el amor de Cristo y las promesas del Evangelio, pero al mismo tiempo recordar que esto es un mandato. Decirle a las personas, no es una opción. Dios requiere esto de ti. Y el rechazar el Evangelio provoca al Hijo a la ira. Así que hermanos, meditemos en esto. Meditemos en el juicio y la venganza y el castigo que Cristo traerá sobre los incrédulos. Hemos visto esta primera parte, hermanos, y vamos a ver brevemente la segunda parte. La herencia de los creyentes. Lo que le espera al cristiano. Y todo esto Pablo lo dijo para consolar a la iglesia. Para consolar que sus perseguidores efectivamente iban a ser castigados. Que nosotros fuésemos pacientes y perseverásemos en la fe. Veamos en la segunda parte el reino, el reposo y la gloria para el creyente. Y vamos a ver el versículo 5, el versículo 7 y el versículo 10. Vean el versículo 5 una vez más. Esto, es decir, las tribulaciones y las persecuciones, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo, para animar y consolar a los tesalonicenses por sus persecuciones y tribulaciones, una vez más, no solamente les apunta al justo juicio de Dios que traerá sobre sus perseguidores, sino que les dice que estas persecuciones incluso sirven como confianza en las vidas de ellos como cristianos. Y esta confianza es que ellos serán considerados, serán tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual ellos estaban sufriendo, por el cual este reino ellos estaban sufriendo. ¿Y a qué es lo que se refiere Pablo? Los tesalonicenses, al vivir en piedad, creciendo en la gracia de Dios, perseverando y proclamando a Cristo, y ellos al sufrir por este testimonio, por padecer a causa del reino de Dios, Pablo les dice que en verdad ellos son los que heredarán el reino de Dios. Serán tenidos por dignos del reino de Dios. Y es interesante ver cómo Pablo usa esta palabra digno en otros textos, este lenguaje de dignidad. En 1 Tesalonicenses 2:12, Pablo les dice a la iglesia que él les encargaba que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. En Efesios 4:1, Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Colosenses 1:27, Pablo dice: solamente les pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y si notaron, estas exhortaciones a vivir como es digno del Evangelio vienen a luz después de decirnos Pablo de lo que ya somos en Cristo. Es decir, ya somos cristianos y por lo tanto debemos vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo. Si ya somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Que nos comportéis como es digno. Ahora Pablo en nuestro texto, hermanos, enfatiza que la vida de sufrimiento del creyente en sus persecuciones, Dios los considerará dignos del reino de Dios. Y esto es un consuelo. Esto es una confianza que Pablo les da. Que todos que Dios tiene por dignos de heredar el reino de Dios, a los que sufren por el reino. Y esto traerá gran
consuelo a la iglesia que sufre y es perseguida. Como dice R.C. Sproul, una vida digna del reino de Dios es una vida de discipulado, paciente y gozoso, incluso frente a abusos potencialmente mortales por parte de aquellos que son hostiles a la fe. Una vida de discipulado paciente y gozoso en medio del sufrimiento y persecución. Hermanos, te pregunto, ¿vives de tal forma que es digna del reino de Dios? En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, ¿perseveras en la fe? ¿Vivas una vida paciente, de discipulado paciente y continuo, gozoso? Y no ves tu alrededor, sino que pones tus ojos en la herencia, en el reino que Dios ha prometido dar a los que sufren por el reino. Y aclaro, no que ellos al sufrir, o no que nosotros al sufrir de alguna forma vamos a merecer el reino de Dios. Nadie es digno de recibir el reino de Dios. Incluso nuestros sufrimientos no se comparan a la gloria del reino de Dios. Nuestros sufrimientos son muy pequeños. Incluso podríamos decir que los sufrimientos de la iglesia perseguida es pequeña en comparación al reino que Dios promete dar a su iglesia. Pero Dios los considera dignos y es de su gracia. Es de acuerdo a sus promesas que Dios tomará por digno a aquellos que sufren por el Evangelio, a aquellos que viven vidas de gozo y paciencia en medio del sufrimiento. Dios de su gracia los considerará dignos. Y esto es porque ya somos ciudadanos del reino. Ya hemos puesto nuestros ojos en una mejor ciudad. ¿Vives de tal forma, hermano? ¿Vives de tal forma en discipulado, paciente y gozoso? Dios dice, el Señor dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Seremos considerados dignos? Mateo continúa diciendo en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿No es esto de ánimo, hermanos? Una vez más, cuando estamos en dificultad, adversidad, el Señor dice que somos dignos y promete darnos su reino. Es por eso que podemos sufrir con gozo. Es por eso que podemos, hermanos, no temer al hombre o lo que pueda hacer el hombre al cuerpo. Es por eso que podemos considerar todas las cosas como basura, pues tenemos de nuevo un galardón aún mayor. Es por esto, hermanos, por este reino que podemos predicar a Cristo y avanzar el reino aquí en la tierra, por medio del Evangelio y por medio de llevar vidas dignas del reino en nuestras familias, en la iglesia y en las ciudades. ¿Por qué? Porque sabemos que el reino de Dios es un reino digno, primero de entrar. Es un reino digno por el cual trabajar, porque éste crecerá. Es un reino digno por el cual sufrir. Es un reino digno por el cual sufrir y aún hasta la muerte, pues es un reino que, como cantábamos,
aunque maten el cuerpo y destruir el cuerpo, la palabra de Dios, el reino de Dios jamás será vencido. Ahora, hermanos, quiero darles un poco de ánimo, porque tal vez diríamos, bueno, yo no he sufrido tanto, yo lo digo por mí, yo no he sufrido tanto por el Evangelio, con persecución como tal vez la iglesia primitiva. Y hermanos, les animo a considerar que esto no significa que todos vamos a sufrir persecución al mismo grado que los unos de los otros. No estoy diciendo que ahora vayas y te eches a los leones y seas martirizado de alguna forma. Pero lo que sí significa, hermanos, es que debemos vivir de tal forma en piedad y que con convicción que exista incluso la posibilidad, por así decirlo, de sufrir por el reino. Y así ser considerado digno de heredar el reino. ¿Vives de tal forma, hermano? En piedad, que podrías, dado a las circunstancias, sufrir por el reino. Los apóstoles vivían de tal forma que los azotaban y los maltrataban, y ellos salían gozosos porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias de seguir el nombre de Cristo? ¿Tenemos convicciones firmes en el Evangelio? Que si esto significa que tomaremos nuestra cruz y seguiremos a Cristo y aborreceremos a padre, a madre, hermano y hermana. Escuchen esto, como dice un autor, la negación de aquellos que no están dispuestos a sufrir. El que se niegue a sufrir, dice un autor, será considerado indigno del reino. El que sufre por él, como estos tesalonicenses, tienen por causa de Dios y los méritos de Cristo, no solo una gracia y misericordia, sino la fidelidad de Dios que promete darles el reino. El que se niegue a sufrir será considerado digno del reino, indigno del reino. Pero el que sufre o está dispuesto a sufrir, la fidelidad de Dios, por su gracia, por los méritos de Cristo, Dios promete darles el reino. Debemos estar dispuestos, hermanos. Debemos estar dispuestos. Y esto es en una forma sencilla. Empieza por vivir vidas de piedad. Una vez más, no estamos diciendo que ahora debemos ser misioneros en las Amazonas con tribus caníbales. No. Es fácil, empieza en tu casa. Y de ahí se va a ir extendiendo más. Y te aseguro, hermano, que cuando la luz empieza a brillar en las tinieblas, experimentaremos algún grado de persecución. Ahora, no nos desanimemos si no es que nos linchan. No nos desanimemos si no es lo que sucede. De nuevo, por la gracia de Dios, ya no, los cristianos en gran parte del mundo no sufren esto. Pero sí habrá algo de persecución. Ahora oremos por nuestros hermanos que sí sufren esta clase de persecución. Y ellos viven muy presentes de estas grandes verdades en sus contextos. ¿Ven este paralelo, hermanos? El reino para los creyentes, pero castigo eterno para los incrédulos. Vean el versículo 7. Voy a leer desde el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
Nos espera reposo, hermanos. Aquí somos atribulados, aquí debemos trabajar, debemos esforzarnos, pero sabemos que después de completar las buenas obras que el Señor tiene delante de nosotros, nos espera el reino y el descanso, el reposo del Señor. El reposo. Y literalmente la idea es esa: cesar de trabajar. Cesar de trabajar. El descanso eterno. Entraremos en el reposo del Señor, donde no va a haber más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas, sino gozo, plenitud, delante del Señor, donde su amor y su gracia se va a manifestar gloriosamente. No habrá más sufrimientos. Y incluso, hermanos, de nuevo, la gloria del reposo, del reino que nos espera es aún mayor que los más grandes sufrimientos que podamos experimentar aquí. Por eso Pablo decía: no cuento por nada las tribulaciones ni los sufrimientos, no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en aquel día. Entraremos en el descanso de Dios. Y vean el versículo 10 para terminar. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo concluye, hermanos, que no solamente heredaremos el reino, entraremos en su reposo, sino, como ya mencioné previamente, el poder de la gloria de Dios será manifestado en nosotros. Cuando Él venga en aquel día, Él va a ser glorificado en sus santos. Escuchen, no nada más va a ser glorificado por sus santos, es decir, no nada más lo vamos a alabar porque lo vamos a ver, no solamente nos vamos a caer admirados por Él, por la gloria y su resplandor y su santidad, porque ya no veremos simplemente por fe, sino lo conoceremos y le veremos tal y como Él es. Pero vean cómo dice: pero Él va a ser glorificado en sus santos. El incrédulo no experimentará el poder de su gloria, pero el cristiano, hermanos, Cristo en aquel día va a ser glorificado en sus santos, cuando Él se manifieste y una vez más seamos resucitados y transformados a su semejanza. Les leo un texto, 1 Juan 3:2. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué es esto, hermanos? Esta gloria del poder donde Cristo se manifestará en su pueblo. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, como dice Pablo. Y la muerte va a ser totalmente vencida, no habrá más muerte, ni sufrimientos, ni dolor, sino Cristo va a ser manifestado en sus santos. Y en 1 Corintios 15 Pablo les dice, a luz de estas grandes verdades, en 1 Corintios 15, 58, Pablo les dice y les doy la misma exhortación y me la doy a mí mismo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, iglesias, sepamos que nuestro trabajo no es en vano y nuestros sufrimientos no son en vano. Aún nos aguarda un reino y un reposo. Y tú, creyente, estás
incluido. Vean cómo dice Pablo, termina en este paréntesis. Va a ser admirado en todos los que creyeron. Y Pablo dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo dice, y ustedes, tesalonicenses, han creído este testimonio. Y les digo, hermanos, nosotros, ustedes han creído este testimonio. Esta es la herencia que nos espera, el reino, el reposo y la gloria en Cristo. Así que no meramente pensemos de esto como teología o simplemente realidades abstractas, sino que afirmemos nuestra fe en estas verdades, pues nosotros hemos creído el testimonio, nosotros hemos creído este evangelio y esto es lo que nos espera. Así que no nos desanimemos, sino seamos consolados en estas grandes promesas. Por un lado, que Dios va a vengar a su iglesia, que Dios va a castigar a los incrédulos que aparentemente prosperan, pero al final sufrirán pena de eterna perdición. Y Cristo, por su pura gracia, nos tendrá considerados dignos del reino de su Hijo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Señor, permítenos meditar en estas grandes verdades, Señor. Y ayúdanos, Señor, no solamente a desear venganza para los incrédulos o los que pueden causar sufrimientos en nuestras vidas, Señor, sino anhelar su conversión, Señor. Anhelar su conversión y advertirles del castigo, del juicio que aún se avecina, Señor, si no se arrepienten. Señor, permítenos afirmarnos en tus promesas. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, y a ser consolados, Señor, en tu gracia, Señor. Ayúdanos a meditar en estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.